Es importante recordar que, por ejemplo, en rastros, en carnes, un tema muy importante son las buenas prácticas de manufactura. ¿Y a qué nos referimos a las buenas prácticas de manufactura? Son aquellas condiciones que nos permiten trabajar bajo condiciones sanitarias. Hola, copios de la carne, bienvenidos a su plataforma de Meats para versión en español. Mi nombre es Francisco Nájar y soy su host el día de hoy. Bueno, tenemos a un compañero también que vamos a estar platicando el día de hoy de un tema muy importante que es relevante y a veces se nos olvida hablarle a los carniceros, a la gente que está día con día cortando carne, que está haciendo o produciendo embutidos desde su trinchera. Vamos a hablar de temas que nos han preguntado últimamente muy específico de cómo poder maximizar, y ahorita vamos a volver a ese tema, cómo vamos a poder optimizar y maximizar la calidad, que ya habíamos hablado de la palabra, el término calidad, que a veces es muy ambiguo, pero podemos hablar del término de vida en aquel, frescura. Bueno, tenemos los tres pilares también desde el punto de vista organoléptico, que es sabor, terneza y jugosidad, que son de los tres importantes. Pero el día de hoy vamos a hablar de desinfección y limpieza. Y el día de hoy tengo el placer de tener de vuelta al doctor Daniel Vega, que yo creo que ya hacía tiempo que no nos sentábamos yo no sé si es el segundo o el tercer episodio que hacemos. Bienvenido, doctor Vega, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días, Francisco. Gracias por invitarme el día de hoy. La verdad es que ya teníamos esto planeado, y siempre digo esto planeado porque tenemos muchos episodios planeados, pero a veces por tiempo, por viajes, no nos ponemos de acuerdo para sentarnos y platicar de este tema. Así rápidamente para dar un poco de historia. El doctor Vega y yo estuvimos en la Universidad Estatal de Kansas, ahí tuvimos la oportunidad de hacer maestría y doctorado. Yo me enfoqué mucho en el tema de carne, de proceso, tema de sacrificio, proceso y la elaboración de embutidos. Eso fue mucho lo que me enfoqué y muy enfocado en vida de anaquel. Tuve la oportunidad de desarrollar algunos estudios también, muy enfocado en el uso de ácidos orgánicos a nivel de canal, a nivel de cortes primarios también, que a lo mejor lo vamos a ir hablando también en un futuro más a detalle a esto. En algún momento, yo creo que fue en el 2021 que hablamos de manera general de lo que se venía, lo que era en la época del COVID. Ahora, al igual y si pudiéramos que nos platicara, doctor Vega, un poquito de su background, para que la audiencia que a lo mejor no ha escuchado ese episodio, pues sepa quién es el doctor Vega. Claro, bueno, como mencionó Francisco, obtuve un doctorado en la Universidad Estatal de Kansas. Mi doctorado es en tecnología de alimentos, donde me enfoqué más que todo en la parte de microbiología de alimentos y hice muchos estudios, muchos trabajos en productos cárnicos, pero desde el punto de vista de inocuidad. Entonces, Francisco ha trabajado, como mencionó él, mucho tema de calidad, yo trabajo mucho tema de inocuidad, cómo reducir cargas microbianas, ya sea a nivel de canales o a nivel de superficies de contacto, ayudar a establecer los programas de HACCP, los programas de FESMA para las otras superficies. Entonces, mi enfoque más es en limpieza, en calidad, en disminuir cargas microbianas, en buenas prácticas de manufactura y pues ayudar a las diferentes personas involucradas en la industria alimentaria a producir un alimento que sea de calidad y seguro para el consumo humano. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y yo traigo muchas preguntas, pero vamos a irlas pues platicando rápido, ¿no? Mencionaste inocuidad y a veces yo menciono inocuidad y calidad y a veces no cerramos el ciclo para entender qué es cada una, ¿no? A lo mejor si puedes platicar un poquito la diferencia entre inocuidad y calidad o vida en aquel. Claro, usualmente nosotros nos referimos a calidad, o el cliente entiende como calidad, nuestros clientes entienden como calidad, como lo que puede ver, lo que habló Francisco, la textura, el color, la firmeza del producto. Entonces estamos hablando de las expectativas que tiene el cliente sobre ciertos productos. A eso es lo que nos referimos a calidad. Si es un producto que sea no cárnico, entonces, por ejemplo, que tenga la textura que estamos buscando, que el producto no venga con una textura diferente, que si el producto no se le salió el agua, no haya tenido problemas de lixiviados y ese tipo de cosas. Yo me refiero a eso, calidad. Cuando me refiero a inocuidad es que me refiero a que el producto sea seguro para que pueda ser consumido por las personas.
Entonces, yo siempre he dicho que un producto puede tener la mejor calidad, pero si no es seguro, es un producto que no se puede vender. Al mismo tiempo, podemos tener un producto que sea sumamente seguro, pero no tiene las características que está esperando el cliente y no vamos a poder venderlo. Entonces, calidad e inocuidad van siempre de la mano. Entonces, ¿qué queremos? Que el producto sea seguro, pero que a la vez cumpla o satisfaga la necesidad del cliente. Entonces, inocuidad nos vamos a referir más a la calidad del producto, que no venga contaminado, ya puede ser por bacterias, puede ser por químicos o puede ser una contaminación física. Entonces, a eso es lo que me refiero yo con la inocuidad, que el alimento sea seguro para el consumidor. Yo creo que eso mencionaste, lo físico, biológicos y químicos, que ya en su momento platicaremos y vamos a profundizar más en el tema de HACCP, en el análisis de riesgos. Pero eso yo, en mi punto de vista, es algo que me gustaría pues enfatizar para que nuestros amigos entiendan, bueno, cuáles son los factores que impactan la inocuidad del producto, y muchos de ellos, la verdad es que están en manos del que está cortando carne con esas prácticas de manufactura, qué hacer, qué no hacer, cómo lavar, cómo limpiar, cómo desinfectar simplemente pues las superficies, una mesa de corte, una sierra de banco para cortar carne. Hay muchas cosas muy simples que parece ser que son muy simples, pero pueden tener un impacto súper importante en eso mismo que comentas. La ventaja es que haciendo un buen trabajo de limpieza y desinfección, tienes un impacto positivo tanto en inocuidad, tanto en calidad. Entonces, al igual y podemos iniciar ahí también, ¿no? Claro, claro, sí, es importante recordar que, por ejemplo, en rastros, en carnes, un tema muy importante son las buenas prácticas de manufactura. ¿Y a qué nos referimos a las buenas prácticas de manufactura? Son aquellas condiciones que nos permiten trabajar bajo condiciones sanitarias. Y eso va a incluir limpieza del personal, limpieza de equipos, limpieza de plantas, que tengan las condiciones adecuadas para poder producir el alimento que nos vaya a dar esa calidad, esa inocuidad que estamos buscando. Perfecto. Y ahora, ¿a qué te refieres con el término de plantas o eso que me comentaste de por zona, ¿no? Que yo creo que eso nos va a ayudar a seguir platicando ese tema. Claro, claro. Lo que muchas veces lo que nosotros buscamos desde un punto de vista microbiológico es definir por zonas nuestra planta o nuestro rastro. Yo le digo plantas, usted allá en México le mencionan rastros, pero en esos edificios donde procesamos los alimentos, usualmente se da una zonificación. Entonces es muy importante que nosotros le expliquemos a los productores que tienen que zonificar sus áreas. Tenemos, usualmente en Estados Unidos se llama zona 1, 2, 3 y hasta 4. ¿Qué nos referimos con la zona 1? La zona 1 son aquellas superficies o equipos o utensilios que están en contacto con el alimento. Zona 2, usualmente nos referimos a dónde colocamos esos equipos. Zona 3, estamos hablando de pisos, de paredes, de los techos o los cielos rasos. Y zonas 4 son las zonas aledañas. Entonces, ¿por qué es importante zonificar? Porque dependiendo de la zona que tengamos, entonces así es como tenemos que determinar cómo es la limpieza y la frecuencia de la limpieza, nuestro plan maestro de limpieza para asegurarnos que estamos operando bajo condiciones sanitarias. Háblame del término que a veces escucho mucha gente hablar del término sanitización, y en algún momento me decías que la palabra sanitización no es adecuada. Yo creo que eso es un término importante que me gustaría que la gente que nos está escuchando entienda de dónde proviene ese término y qué significa para nosotros en nuestro establecimiento. Claro, claro. Sanitización viene de sanitizing. Es una palabra que tradujimos del inglés, pero el término correcto en español es desinfección. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una desinfección, estamos hablando realmente de reducir los niveles de bacterias a niveles seguros para poder producir bajo condiciones sanitarias. Entonces, ahí tenemos que hacer la diferenciación entre limpieza y desinfección. Y a veces es complicado a veces convencer a, a procesadores de carne la importancia de esto, ¿no? Porque a veces, bueno, a veces, o sea, hablando de manera, es algo que no se puede tocar, no es tangible. Tú no puedes decir, oye, contaminé de estos organismos patógenos, ¿no? O estos organismos que aceleran el deterioro de la pudrición del producto, no se ve.
A como lo Claro, vas viendo es cuando ya tienes un log 6, un log 7, que ya después platicaremos qué significa eso, pero ya claro. lo empiezas a notar con pudrición, con lo que es, hablando un poquito del líquido baboso que se ve, que se empieza, bueno, que son señales de pudrición, el olor a amonia, que son, bueno, ya cuando la proteína se empieza a deteriorar, ¿no? Que son esos péptidos que se empiezan a descomponer, yo creo que esa es la palabra. Claro, claro. Vamos a ver, si tenemos una planta que opera bajo condiciones sanitarias adecuadas, vamos a lograr reducir el riesgo de contaminar nuestro producto, ya sea con bacterias patógenas, a que bacterias patógenas me refiero a las bacterias que pueden producir enfermedad, pero también a las bacterias que pueden producir rancidez o esos defectos de calidad de los que Francisco está hablando. Entonces, eh, tener, trabajar bajo esas condiciones, bajo esas buenas prácticas de manufactura que nos permiten obtener después esos planes HACCP en el caso de algún rastro que quiera exportar a Estados Unidos, o inclusive podemos hablar de que si operamos bajo condiciones sanitarias, podemos inclusive ver mejoras en la vida de anaquel de ciertos productos, debido a que el producto en general va a tener menos bacterias que pueden producir esos defectos en la calidad final del producto que le llega al consumidor final. Vamos a tocar el tema, yo creo que la razón que me quería sentar contigo el día de hoy es para empezar a hablar de esos pasos de cómo es eficiente, o sea, cómo podemos hacer nuestros procesos de desinfección más eficientes. Y una cosa que es bien importante es, por lo general, en nuestros países, en Latinoamérica, se es dado mucho pues compro los químicos más económicos que están en el mercado, que muchas veces son químicos que se encuentran en la tienda de la esquina, en la tienda de abarrotes, que normalmente pues podemos hablar de marca, ¿no? Pero son químicos usados en el hogar. Y muchas veces por lo fácil tratamos de llevar esos químicos a nuestra carnicería, esos químicos a nuestra planta. Y yo creo que es enfatizar lo importante de esto, que esos químicos muchas veces traen, o muchísimas de las veces, generalmente traen tóxicos que no deben ser utilizados, que no son de grado alimenticio para utilizarse en plantas o establecimientos. Entonces yo creo que es, ya desde ese punto de vista, cuando yo voy a una carnicería, la primera vez que veo es, bueno, ¿con qué estás limpiando, no? Hoy estoy limpiando, o sea, con productos químicos, pues ya ahí estás de una otra manera contaminando y hay un riesgo químico que platicamos con el tema hazard, ¿no? Claro, y bueno, y aquí, y lo podemos hablar más adelante, lo primero que mencionó Francisco son las etapas. Entonces, bueno, las etapas es, y por eso mencioné yo anteriormente la zonificación. ¿Por qué es importante la zonificación? Porque si tenemos una zona que es una zona que sabemos que tiene contacto con el alimento, deberíamos usar un químico que, como mencionó, como acaba de mencionar Francisco, que nos permita o que sea seguro para el consumo. Si tenemos una zona 2 que todavía hay riesgo de que esté en contacto, deberíamos probablemente usar el mismo químico para limpiar, pero si estamos hablando de zonas 3 o 4, tal vez podemos utilizar ciertos otros químicos que sabemos que no van a entrar en contacto con el alimento. Entonces, de ahí, por eso empecé el tema un poquito con, tenemos que tener definida cómo está nuestra planta y qué áreas van a tener, qué áreas van a tener contacto. Entonces, siempre hablamos de limpieza y desinfección, que es remover la suciedad, limpieza, remover la suciedad, lo que sea visible, grasa, sangre, líquidos, asegurarnos de quitar todo eso. Y desinfección es aquello, es prácticamente disminuir o reducir a niveles seguros lo que no podemos ver, que es prácticamente la disminución de la carga de bacterias que puede haber en una planta. Una vez que tenemos esa limpieza, esa desinfección y esa zonificación, entonces podemos ir a escoger los productos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, uno entra a una carnicería y tiene un olor muy agradable a algunos de esos desinfectantes que se usan en el hogar? Y a uno le gusta porque, en el caso mío, que soy de microbiología, digo, huele a limpio, pero al mismo tiempo estoy pensando, bueno, lo están usando para el piso, pero lo usan también para desinfectar las tablas de picar o los cuchillos o las sierras. En el caso de los rastros hay muchísimo equipo que se utiliza. Entonces queda uno pues diciendo, ¿será seguro? Y ya ahí entramos en un tema de toxicología. Eh, entonces lo importante es que lo que usemos para limpiar las diferentes zonas sea adecuado para cada zonificación.
y muchos de los productos del hogar no deberían tener contacto con el producto que vamos a consumir por un tema de que podemos entrar en el riesgo químico que brevemente mencionamos antes. Entonces, un riesgo químico puede ser que nos cause alguna enfermedad o algún daño porque estamos contaminando el producto con un químico que nunca debió haber estado presente en la planta procesadora o el rastro o donde estemos. Claro. Y a veces no se habla de este tema, ¿no? Porque es un tema bueno, y hablando de eso, hay químicos, hay concentraciones, hay maneras de aplicar, hay un tema importante también que después hablaremos, que es el tiempo de que el producto tiene que permanecer en la superficie para en realidad tener una efectividad adecuada, que a veces... Y eso es muy importante, siempre tratar de hablar con la persona que te esté pues, te dando soporte, la persona que te venda el químico, o donde lo estás obteniendo, tener ese soporte para decir, mira, este químico bajo esta concentración, aplicándolo de esta manera, y yo creo que eso a veces es complicado encontrar a alguien que tenga esa parte, ¿no? Que tenga la parte, sí, de la parte comercial, pero el que te entienda el cómo usar el producto y la manera adecuada. Yo creo que eso es a veces lo que hay que buscar pues en la gente que nos ayuda. Y yo creo que es importante. Ya hablaste del tema, la diferencia entre limpieza. Limpieza es remover lo visible, ya sea sangre, grasa, restos de carne, proteína, que esos van a ir mucho de la mano con algún desengrasante fuerte, puede ser inclusive o neutro o ya sea alcalino para ir removiendo esas grasas. Ya removemos con agua. Y aquí es importante que también depende del químico, si es muy alcalino y si tenemos superficies de acero inoxidable, siempre es importante después, para alargar la vida del acero inoxidable, agregar un ácido para neutralizar también lo que es lo fuerte, el alcalino. A veces estamos hablando de alcalinos, depende del proceso, alcalinos con un pH de 12, 13 y hay que neutralizarlo para que no tenga ningún tipo también de residuo, tanto para el alimento y tanto para el material, ¿no? El acero inoxidable. Y ese tema, yo creo que platicaremos también al respecto ya más adelante, pero ya hablando de la aplicación, ¿qué tanto tiempo tiene que estar el producto, el ácido orgánico, lo que estoy utilizando, en la superficie para tener una efectividad importante? Claro, claro, y eso es lo más importante, que se asesoren técnicamente, voy a usar la palabra libremente, asesoren técnicamente con el proveedor que les está vendiendo los productos de limpieza, porque los detergentes se pueden utilizar, como menciona Francisco, de cierta forma, pero es importante seguir las instrucciones de uso que vienen en cada recipiente. Es importante tenerlas marcadas, tenerlas en un lugar que no sea de fácil acceso para todos los colaboradores que puedan tener en cada uno de sus rastros. Igual con la parte de desinfección, seguir las normas. Hay diferentes tipos, entonces no todos se pueden usar iguales. Hay gente que puede usar hipocloritos o más conocido, comúnmente conocido como los cloros o amonios cuaternarios o detergentes alcalinos o detergentes normales. Entonces es muy importante que a la persona que le estén comprando, el distribuidor, lo que sea una persona que tenga la capacidad de saber cuál es el producto y que les explique cómo utilizarlo en cada una de sus plantas, tiempos de contacto, temperaturas, temperaturas de aplicación, concentraciones. Concentraciones es sumamente importante porque ya sea que estamos utilizando un producto, una concentración más baja, pues no estamos haciendo nada pues más que agregar probablemente agua. Y si es una concentración muy alta, hay veces algunos desinfectantes o algunos desinfectantes a concentraciones más elevadas de lo recomendado pierden la efectividad. Entonces, por querer limpiar mejor, realmente no estamos haciendo nada. Entonces es muy importante que el asesor que tengan o la persona con la que estén conozca técnicamente del tema y sepa cómo utilizar cada uno de los productos que producen para que tengan la efectividad que se les recomienda y puedan producir bajo condiciones más seguras. Bueno, no, pues la verdad te agradecemos mucho el tiempo por estar ahí con nosotros, doctor Vega, porque esto es un tema muy importante y vamos a seguir
con preguntas y tenemos, ya nada más de eso salieron 3, 4 subtemas que yo creo que vale la pena ir profundizando. Y bueno, te agradezco mucho el tiempo por estar el día de hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y espero que los oyentes del Meetpad en español envíen muchas preguntas y que los podamos ayudar a mejorar todos sus procesos.